Ok, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la presentación del material Desarrollo de proyectos de investigación a través de tesis. Estamos promoviendo a este nuevo emprendimiento que refiere a la creación de la Universidad Quantium. Eh, es un gusto tenerlos aquí. Esta asignatura ha sido diseñada especialmente para acompañarlos en uno de los procesos más importantes y significativos en su carrera, la elaboración de tesis y proyectos de investigación. Durante las siguientes sesiones vamos a explorar un poco cuáles son las fases que se debe seguir y la metodología para su desarrollo en un trabajo de investigación. Una estructura de investigación está conformado por el plan de tesis, la tesis, y a partir de ahí podríamos tener la posibilidad de llegar a un artículo científico. Un plan de tesis, por lo general, contiene el capítulo 1 como problema. Ahí debemos problematizar la investigación, asegurarnos que el problema que uno percibe realmente lo perciben un conjunto de personas. Aquí podríamos aplicar, por ejemplo, una encuesta para asegurarnos que mi percepción es compartida por un grupo de personas. Luego pasamos al capítulo 2, que va hacia el lado del marco teórico. En el marco teórico, un punto importante a resaltar es el desarrollo y la revisión de la literatura a través del estado del arte. Capítulo 3 representa la metodología de la investigación. Aquí lo que vamos a definir es el diseño de investigación. El capítulo 4 refiere a la gestión administrativa, que por lo general está compuesto por el cronograma y el presupuesto. Y a nivel de tesis, vamos a incorporar y reemplazar el capítulo 4 por los resultados de la investigación. Desde mi punto de vista, aquí es el problema. Lo que ocurre es para desarrollar los resultados de la investigación, tenemos que trabajar sí o sí el tema de intervención metodológica. Y la intervención metodológica está alineado a lo que propone la escuela, la universidad, la facultad. ¿Cuáles son las líneas de investigación? Por ejemplo, en la mayoría de las universidades se tienen más de 300 líneas de investigación y cada escuela, programa o facultad promueve entre 4, 5 o 6 líneas de investigación. Nosotros trabajamos en la Facultad de Ingeniería de Sistemas y ahí promovemos la línea de investigación de Ingeniería de Software, las TICs, inteligencia artificial y modelos de optimización. Para esto requerimos respaldarnos en el marco teórico. Tenemos que encontrar un autor que esté plasmado en libro para cada una de las variables. Un autor para la variable independiente, otro autor para la variable dependiente, quienes van a ayudar a desarrollar todo el tema de la intervención metodológica, cuáles son las fases, los pasos que debemos seguir si estamos construyendo un producto de software o en su defecto si estamos desarrollando un producto de inteligencia artificial o una IoT. Se requiere sí o sí disponer de una herramienta basada en un libro que ayude a desarrollar la intervención metodológica. Hasta ahí ya podríamos tener la posibilidad de decir que se completó la tesis. Una siguiente extensión e invitarlos a que puedan pasar al siguiente nivel es llegar a una publicación a través de un artículo. A este nivel hay que definir el alcance. Inicialmente, pues invitamos a nuestros estudiantes a desarrollar un artículo científico producto de todo el esfuerzo desplegado, que podríamos partir a través de los niveles de Q4. A posteriori, en función de la experiencia, vamos a ir subiendo a Q3, a Q2, Q1. Esto viene a ser una introducción respecto a la estructura de investigación. Vamos a pasar a la segunda
fase del material que estamos compartiendo con ustedes y vamos a ir desglosando cada uno de los capítulos que ustedes están observando. Pasamos al tema del capítulo 1 ya detallado, que es el problema. Como definición, el planteamiento del problema es la descripción clara y precisa de la situación o fenómeno que motiva a la investigación. Establece el contexto y la relevancia del estudio identificado, qué aspectos específicos se desea investigar, cuál es la dificultad o brecha del conocimiento existente y por qué es importante abordarla. Aquí se puede observar en la lámina, dentro de las características, cuáles son las evidencias de limitaciones que se tiene que formular dentro del planteamiento del problema. Como estructura genérica, tenemos que identificar la descripción del problema. Una característica particular es, se tiene que problematizar el problema que he percibido, cómo es su comportamiento a nivel internacional, nacional, regional y local. A partir de ahí ya podríamos formular el problema. Una vez formulado el problema, pasamos a formular los objetivos, la justificación y la delimitación del alcance de la investigación. Los recursos que podríamos emplear a este nivel son la idea de la investigación, todo parte de la idea de la investigación. Esa idea de la investigación hay que contrastarlo con la literatura. Aquí aparece el término del estado del arte. Vamos a suponer que yo quiero desarrollar un modelo de inteligencia artificial para determinar el éxito académico de los estudiantes de alguna universidad en particular. Mi trabajo inicial es la idea. Ahora debo buscar información bajo la nube, cuántos artículos se han desarrollado en función de mi idea. Ahí nos vamos a dar cuenta de la cantidad de información que ya se dispone. Podrían ser 1000, 1500, 2000. Y a través de criterios de inclusión y exclusión, vamos a aterrizar a una cantidad como mínima para pregrado. Necesitamos 15 artículos científicos. Para maestría debe oscilar entre 40 a 60 y para doctorado de 60 a 200. Lo interesante sería revisar todo el material, los 1000 o 1500 artículos. Eso requiere tiempo. También hay que resaltar el enfoque de la investigación. El otro punto que vamos a poder trabajar está en el capítulo 2, el marco teórico. ¿Qué involucra el marco teórico? Como definición, es el fundamento conceptual que respalda una investigación. Consiste en la revisión, análisis y organización de teorías, enfoques, conceptos claves y antecedentes relevantes que permiten comprender y contextualizar el problema de estudio. Las características que aquí podemos demostrar requiere ser riguroso, sustentado en fuentes confiables como libros, artículos científicos y también tesis. Desde mi punto de vista, esas tesis que vamos a incorporar en la investigación se requiere hacer el filtro a través de los antecedentes de los artículos que hemos identificado. El tema de pertinencia incluye solo teorías y conceptos relacionados directamente con el problema. La organización lógica, los temas deben desarrollarse de manera coherente y jerárquica. El tema de la actualidad utiliza información reciente y válida. Es por eso que siempre tratamos de que nuestros tesistas deben buscar información de los últimos 5 años, especialmente en las áreas con mayor avance tecnológico. Comprensivo y explicativo, permite entender cómo se ha abordado el problema en investigaciones anteriores y define las bases para el análisis de resultados. Dentro del material ustedes están visualizando los recursos. Aquí aparece el término del estado del arte y la matriz de operacionalización fusionada. Vamos a ver cómo funciona y lo importante que es en el trabajo de investigación. El estado del arte es un formatito
que los vamos a ir compartiendo en la plataforma, que se puede observar después del análisis, la lectura que desarrollan al artículo. No es solamente una vez, hay que hacerlo dos, tres veces, y a partir de ahí recién vamos a tener la posibilidad de rellenar con sus propias palabras la plantilla del estado del arte. ¿Qué contiene el estado del arte? Que refiere cuáles son los antecedentes que el autor ha consignado. Aquí es importante resaltar cuál es la teoría que el autor ha encontrado para dar sustento a la investigación. Cuando hablábamos de las variables, la variable independiente y dependiente, que tiene que estar respaldado por una teoría, y esa teoría se tiene que poner en evidencia en un libro. Aquí vamos a tener la posibilidad de identificar si ese autor lo ha respaldado la teoría en algún libro. La motivación del autor representa algunas críticas que podrían realizar a los antecedentes. Así funciona y así se regula la comunidad científica. Aquí no existe un presidente, no existe un responsable de la comunidad científica. Realmente todos los que participamos en investigación tratamos de regular si la propuesta o la nueva investigación que ha logrado publicarse cumple o no cumple con el método científico. Caso contrario, tengo la posibilidad de solicitar su retiro de la editorial. Este es el filtro para decir si mi propuesta de investigación logra el alcance del método científico. El siguiente punto va hacia el lado de la descripción del aporte del autor. Este punto es importante porque vamos a encontrar cuál es el problema que ha planteado el autor. Y ese problema que ha planteado el autor es representado en mi nueva propuesta como variable dependiente. El siguiente punto de la plantilla del estado del arte es el proceso para obtener el aporte que considere el autor. Aquí hay que describir qué método, modelo, fórmula se va a utilizar para obtener el aporte del autor. Los que están en la sesión, hay muchos que probablemente son candidatos a ingenieros, en su defecto ya buscando el siguiente grado de maestría o doctor. Esta es una característica que nosotros resaltamos en el proceso para obtener el aporte que considera el autor. El siguiente punto a validar es el proceso para resolver el problema que considera el autor. Menciona si existe alguna prueba en particular, alguna simulación que ha desarrollado, alguna revisión, comparación de los documentos para definir ha sido el proceso para resolver el problema que ha considerado el autor. Y finalmente, después de todo un esfuerzo, vamos a llegar a la métrica, los resultados que ha plasmado el autor en el artículo científico. Este párrafo o esta información nos va a ayudar en el capítulo de discusión de los resultados. En la medida que podríamos hacer un análisis profundo de cada uno de los artículos que estoy revisando, va a ser insumo para la parte de discusión de resultados dentro de la tesis. También hemos incorporado un punto adicional que son las observaciones o críticas de ustedes al artículo. Tenemos la oportunidad de poner nuestro punto de vista en función de lo que hemos entendido, en función de nuestra experiencia, sobre todo basado en la experiencia. Podríamos tener el escenario de decir que este artículo no cumple con el método científico, pero ese es en el tiempo. Una de las herramientas que usamos, y aquí aparece la primera herramienta, que lo vamos a ver en la parte práctica dentro de la plataforma, es VOSWeaver. VOSWeaver nos identifica la relación por coautoría, que ese es un escenario, cómo está vinculado en mi propuesta de investigación con otras. Ahí se puede observar la cantidad de artículos que han sido publicados y dónde se está desarrollando, los lugares. VOSWeaver permite identificar,
el volumen de información que ya existe respecto a la propuesta que estoy desarrollando. Otro punto que se trabaja dentro del capítulo 2 del marco teórico es la matriz de operacionalización fusionada. Esto es importante después de haber revisado al detalle los 15 artículos, los 40 artículos, un poco basado en la experiencia. Tengo varios estudiantes que han seguido la metodología y ellos han tratado de revisar solo artículos que están a nivel de Q1, Q1, Q2, con el objetivo de que el alcance de su propuesta pueda ser publicado en una revista de nivel Q1 o Q2. No hay otra forma de entender. Por ejemplo, cuando uno está pensando en publicar y tener una editorial que promueve Q1, tenemos que tener como mínimo 60 referencias. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí se tiene que leer 60 artículos científicos y a cada uno de los artículos desarrollar su matriz de operacionalización. Ahí vamos a encontrar el escenario de identificar qué dimensiones y la cantidad de dimensiones. Con apoyo del asesor o de algún profesional que esté guiando la investigación, definimos qué dimensiones se va a trabajar para la variable dependiente y para la variable independiente. Nosotros sugerimos, como mínimo, deben trabajar 3 dimensiones para la variable dependiente y 3 dimensiones para la variable independiente, a fin de poder asegurar su aceptación a futuro dentro de la editorial. Otra característica más que está dentro de la matriz de operacionalización son los indicadores. Con el apoyo de las herramientas, las IAs que en este momento están vigentes, vamos a poder identificar qué indicadores deberían ser para la dimensión que estoy plasmando. Luego, en la siguiente columna, vamos a identificar los instrumentos. Ahora, para un indicador podríamos tener 2 o 3 instrumentos. El criterio es, por cada indicador, un instrumento. Aquí está el esfuerzo. Otro punto que vamos a comentar, y en el capítulo 3 viene a ser la metodología de la investigación. Dentro de la metodología de la investigación, este capítulo es importante porque aquí aparecen los planos. Describe el enfoque, el diseño, métodos y técnicas que se utilizan para llevar a cabo la investigación. Su propósito es explicar cómo se van a recopilar, cómo se van a procesar y el análisis de toda esa información, asegurando la validez, la confiabilidad del estudio. Dentro de sus características tiene que ser preciso y detallado. Describe de forma clara cada paso del proceso de investigación. Tiene que ser coherente con los objetivos. Los métodos deben estar alineados con los objetivos, la hipótesis o pregunta de investigación. Otro punto que debemos resaltar dentro del capítulo 3 es que tiene que ser reproducible. Brinda suficiente información para que otro investigador pueda replicar el estudio en otro contexto. Ahí es donde aparece el término de discusión de los resultados. También debe ser altamente riguroso en la parte técnica, utiliza herramientas científicas válidas. Adecuado al tipo de investigación, el método debe corresponder al enfoque que se está planteando. El siguiente punto que vamos a ver refiere a la gestión administrativa. En este punto es importante resaltar como definición, describe el análisis y la planificación de los recursos y procesos y acciones necesarias
para la implementación o intervención propuesta en el entorno de estudio. Establece cómo se organiza, cómo se ejecutará y supervisará la solución planteada desde la perspectiva gerencial. Aquí aparece el término de el cronograma, el tiempo que nos va a llevar a desarrollar la investigación. Por lo general, cuando estamos en la parte académica, el tiempo de desarrollo para un plan de tesis es 16 semanas. Para la tesis tenemos ahí otras 16 semanas. Acumulados en las 32 semanas, deberíamos tener ya una tesis finalizada. Pero cuando esto lo llevamos a la realidad y un poco basado en mi experiencia, realmente la tesis debería salir en 3 meses. Otro punto importante que vamos a resaltar aquí son las características. La organización estratégica presenta cómo se estructura y gestiona el proyecto o intervención. Tiene que ser operativo, detalla las fases del proceso de ejecución, actividades, cronogramas y recursos. Planificado, tiene que utilizarse herramientas de gestión como cronogramas, propuestos, matrices de responsabilidad, etc. También tiene que ser integrador. Vincula los aspectos técnicos de la propuesta con su gestión organizacional. Se tiene que justificar, sustenta por qué el enfoque de gestión seleccionado es el más adecuado. La estructura básica del capítulo de gestión administrativa. El objetivo de la gestión explica el propósito de la gestión administrativa en la implementación de la propuesta. Las fases o etapas del proyecto describe el proceso de ejecución de la propuesta, el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. Los recursos necesarios enumera los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros requeridos. Y dentro de la estructura organizacional presenta el equipo responsable, roles, relaciones jerárquicas, cronograma de actividades, calendario detallado con tiempos y tareas responsables, el presupuesto estimado. Hay muchas investigaciones que hemos estado revisando donde el presupuesto es muy corto frente a lo que ellos están planteando. Pareciera que el tema del presupuesto está alineado, y lo vamos a poner entre comillas, a lo que puede disponer el investigador. No es tanto así. Aquí lo que se busca dentro del presupuesto es que pueda cubrir o superar lo que la investigación está buscando. Por ejemplo, para nuestros estudiantes que están a nivel de pregrado y vamos a ir hacia el lado del desarrollo de la intervención metodológica y estás proponiendo un tema de ingeniería de software, lo mínimo que hay que buscar es volver a correr alguna asignatura. Aquí es fundamental poner un presupuesto para la certificación, para asegurar que el código que vas a desarrollar cumple con el término de calidad. Ahí se va a anotar el presupuesto. Si esto estás integrando con otras líneas de investigación, vamos a tener que también generar el presupuesto para la otra línea de investigación que podría ser inteligencia artificial, IoT, entre otras. Hasta ahí se ha trabajado el plan de tesis. Por lo tanto, ahora sí estamos en condiciones de decir que el plan de tesis es un documento preliminar que estructura y organiza el proyecto de investigación antes de su desarrollo completo. Sirve como guía para la elaboración de tesis y permite validar la viabilidad, la relevancia y la coherencia del estudio propuesto. Sus características principales: presenta el tema del problema, objetivo de hipótesis y metodología, facilita la planificación del trabajo investigado, requiere aprobación previa de un asesor o comité académico, también permite establecer tiempos, recursos y fases del proyecto. Como herramientas para la elaboración de un plan de tesis, tenemos a los clásicos como es Microsoft Word como plantilla, Google Docs como trabajo colaborativo en línea. Podríamos tener como herramientas de organización y planificación a Trello. Aquí aparecen otras herramientas como Canva,
XMIN para mapas de árbol de problemas que podríamos ir planteando. Como herramientas de apoyo tenemos a Mendeley, a Zotero para el tema de gestión de referencias, a Turnitin o PlayScan para la revisión respecto a la originalidad de tu propuesta de investigación. También algunas herramientas de IA para revisores de estilo, como Grammarly, que es una alternativa que podríamos emplear a este nivel. Los recursos útiles para el desarrollo de un plan de tesis representa las guías y reglamentos que tiene la institución. Cada universidad, cada facultad tiene sus propios documentos de gestión. Son muy similares, pero con algunas particularidades que podríamos resaltar. El manual de elaboración de tesis y normativa universitaria, los formatos o estructuras exigidas por la facultad, toda esta documentación por lo general lo vamos a encontrar dentro del portal de cada universidad. Ellos están obligados por el tema de transparencia a publicar. También los libros de metodología. Nosotros usamos permanentemente a Hernández Sampieri para plantear la metodología de la investigación. Por ahí podríamos tener las plantillas básicas de un plan de tesis que representa el título tentativo, el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo, la hipótesis, el marco teórico, la metodología, el cronograma y todo lo que es la bibliografía preliminar. Esto es dinámico. Primero tenemos una versión 1 de un plan de tesis ya en función de la revisión de la literatura. Sobre todo el éxito de la investigación está en la revisión de la literatura. Con el apoyo del asesor ya podríamos ir perfilando una siguiente versión. Ok, hasta ahí hemos trabajado el tema del plan de tesis. Ya un poco resumiendo, están observando ustedes eh, cada institución, cada universidad puede tener como mínimo 4 capítulos. En algunos probablemente hacia el lado de ustedes han encontrado ahí en su estructura hasta el capítulo 5. Se puede disgregar el tema del marco teórico, la metodología en 2 capítulos. Pero cuando ya hablamos hacia el lado de las tesis, y un poco habíamos comentado, va a aparecer el capítulo de resultados de la investigación que reemplaza al último capítulo. Para lo que están observando, va a reemplazar al capítulo 4 que es gestión administrativa. ¿Qué contiene? Aquí vamos a tener como resultados de la investigación, se presenta la forma clara y objetiva y sistemática los hallazgos obtenidos tras la aplicación de instrumentos y recolección de datos durante el proceso de investigativo. No se interpreta ni se discute, solo se muestra los datos tal como fueron obtenidos. A este nivel ya no interesa si vamos pensando en validar la hipótesis alterna o nula. Las características principales a este nivel vamos a tener la posibilidad de organizar en función de los objetivos o hipótesis de estudio. Puede incluir tablas, gráficos y figuras. Debe ser claro y preciso y sin interpretaciones subjetivas. Se redacta en tiempo pasado y en un lenguaje técnico. Algunas herramientas que aquí vamos a resaltar va a ser el procesamiento de datos cuantitativos. Es un clásico usar SPS, RStudio, Excel, pero cuando ya pensamos en publicación, por ahí vamos a tener un procesamiento, entre comillas, más riguroso. Van a aparecer herramientas como SmartPLS. Muchos de ustedes que están hacia el lado de investigación cualitativo, ahí usamos SPS con un plugin que se conoce como SPS Amos. El Excel es un clásico que también nos va a ayudar. También podríamos resaltar en este punto los recursos útiles para redactar los resultados de la investigación, manuales de estilo. Dentro de ellos están APA, la IEEE, Vancouver, entre otras. Las guías institucionales sobre la presentación de los resultados. Cada
escuela, cada facultad tiene particularidades que hay que volver a revisar a fin de desarrollarlas. Esto va hacia el lado de la forma. Dentro de los modelos y ejemplos podríamos mencionar revisar tesis aprobadas en el repositorio institucional. Ahí vamos a ver en la nube. Escribimos Renati con el profesor Google para poder acceder a toda esta base de datos. Artículos científicos que utilizan metodologías similares que va a ayudarnos a los resultados de la investigación a poder plasmarlas. Las buenas prácticas están orientadas a organizar los resultados por objetivos y categorías, con una breve descripción textual, usar títulos claros en tablas y figuras explicados en el capítulo metodológico. Un punto importante a resaltar en el capítulo de resultados de la investigación va hacia el lado de la estadística. Vamos a tener que recordar lo importante que ha sido alguna asignatura que, que por lo general se lleva en los semestres iniciales, pero su importancia en esta etapa para poder garantizar los resultados y su presentación a través de la estadística descriptiva y también de la estadística inferencial. Un artículo científico, por ejemplo, es un documento escrito que presenta de manera sistemática, clara y objetiva los resultados de investigación. Su finalidad es comunicar hallazgos a la comunidad académica, permitiendo la verificación, discusión y avance del conocimiento. Dentro de sus características principales podríamos mencionar redacción formal y precisa, uso del lenguaje técnico científico basado en evidencia y datos verificables, estructura común, resumen, introducción, metodología, resultados y discusión y conclusiones y referencias. Herramientas para la elaboración de un artículo científico. Vamos a tener a los procesadores de texto que ya lo hemos mencionado, a Word, gestores, Mendeley, Zotero, herramientas para detección de plagio, una de ellas está Turnitin, que es lo que más usamos. En la estadística inferencial, aquí vamos a plantear, es un documento escrito, claro y objetivo, que también comunica los hallazgos y pone en evidencia el contraste de la hipótesis para validar si la hipótesis alterna que hemos consignado o en su defecto se valida la hipótesis nula. Y la hipótesis nula como característica se tiene que no ha existido ningún cambio durante la investigación. ¿Qué más contiene eh, la tesis? Un punto importante son los anexos. Vamos a ver aquí dentro de los anexos qué material deben ustedes consignar. Aquí aparece la matriz de consistencia para los que están haciendo la tesis doctoral. Los candidatos a doctor tienen que trabajar sí o sí la matriz epistemológica, la matriz filosófica. Para los que estamos trabajando a nivel de pregrado, maestría, matriz de operacionalización de variables, matriz de operacionalización de instrumentos. Ya, hemos indicado que por cada indicador, como mínimo, tiene que aparecer un instrumento, pero podrían ser más de uno. Instrumento de investigación, el dataset, como lo hemos logrado obtener. He visto que en muchos casos en investigación solo se trabaja con datos simulados, la cual va en contra de la ética. Esto es un punto importante a resaltar. Es cierto que podríamos correr el modelo con datos simulados, pero en alguna etapa de la investigación, ya para su presentación final, tenemos que incorporar datos reales. Caso contrario, estaríamos cayendo en el tema de ética y podríamos tener la posibilidad también de tener en evidencia un delito y que tarde o temprano va a ser verificado por algún miembro de la comunidad y donde menciona que no cumple con el método científico. Por lo tanto, retiran tu propuesta de investigación del repositorio institucional o de la comunidad científica, y automáticamente podríamos llegar a un tema legal.
El consentimiento informado también es importante resaltar. Toda investigación tiene que estar aprobado por el responsable de la organización o de la institución, del gerente, del administrador. Tenemos que asegurarnos que ellos conocen que nosotros estamos trabajando con una propuesta de investigación para poder levantar a través de los instrumentos información o encuestas si lo requiere. Las evidencias fotográficas se tiene que incorporar todo un panel fotográfico que va a ayudar al lector, al revisor, que el equipo de investigadores o el que esté investigando sí o sí ha desarrollado dentro del lugar. Otro punto importante que vamos a ver dentro de la tesis, y esto viene a ser las pasas, las frutas. Y inicialmente había comentado que el punto, entre comillas, complejo está en la intervención metodológica. Y la intervención metodológica está alineado a lo que propone la facultad, a lo que propone la escuela. Si estamos viendo el tema de desarrollo de software, aquí van a aparecer algunas metodologías que deben documentar, no solamente es hacer el código, o sea, tenemos que documentar el código a través de una metodología de desarrollo, como puede ser Scrum, XP, podríamos tener otras como RUP, que aún está vigente, Canva, V3, entre otras. Para los que son de ingeniería industrial, ahí tenemos algunas metodologías para la intervención, Design Thinking, que es una alternativa, Six Sigma. Para los que están siguiendo educación, está investigación, acción participativa, el ciclo de mejora continua a través de PHVA. Para las investigaciones que son multidisciplinarias, nosotros estamos tratando de alinear que todas las investigaciones que desarrollamos tienen que estar o tienen que darle soporte a los objetivos de desarrollo sostenibles que se tiene dentro del Estado. Dentro de ellos está método Delphi, prototipado rápido y entre otras. Es probable que muchos de nuestros invitados en esta sesión sean de otras especialidades, pero lo que trato de buscar con esta lámina es que cada uno de ustedes promueven o deben trabajar en alguna línea de investigación en particular. Y esto sí o sí tiene que estar soportado por el marco teórico, por el libro que has logrado identificar. Y por lo tanto nos dice, como mínimo tenemos que haberle dado una revisada a todo el texto y poder documentar el tema de la intervención metodológica. Aquí está el esfuerzo. Hay muchos de nuestros estudiantes que les lleva tiempo. Por ejemplo, hacer todo un producto de software no es en una semana por ahí, se va a requerir meses, años, pero también hay que identificar que en el tema de investigación como máximo se tiene 2 años para completar. Caso contrario, la institución nos va a pedir replantear la investigación. Una vez que hemos logrado completar con estas fases, ya podríamos definir la tesis. Por lo tanto, la tesis como definición es un trabajo de investigación original, sistemático, que el estudiante ha desarrollado como requisito para obtener el grado académico o el título. Tiene como objetivo resolver un problema o responder a una pregunta de investigación, sí o sí aplicando el método científico, un poco de lo que nos dice Bunge, aportando al conocimiento en una área específica. Como característica principal y a manera de resumen, aquí está la profundidad en el análisis del problema, el sustento teórico y metodológico riguroso, la redacción académica formal. Acá no existe el término de decir vamos a tener que parafrasear o tratar de cambiar por sinónimos. Lo único que estamos haciendo, entre comillas, es planchar. Eso no ayuda. Tiene que tener una estructura común, planteamiento del problema, marco teórico, metodología, resultados y discusión y conclusiones.
Sobre todo hacia el lado de las conclusiones y recomendaciones, una investigación nos permite aperturar una siguiente investigación. Es así como vamos avanzando en el tiempo. Ahora, con lo que tenemos vigente y estamos participando en todo lo que es el tema cuántico, eso es un paradigma. Vamos a ver cómo vamos cambiando el tema de la metodología para tener ese alcance. Todavía a nivel Perú estamos en etapas iniciales. Algunas herramientas que ya lo hemos comentado, aquí aparecen todo el tema de Word, para los gestores Mendeley, Zotero, EndNote, para las herramientas de organización Trello, Xmin, para los asegurarnos que tiene originalidad. Tenemos varias vigentes, está PlayScan, Turnitin, que disponemos en las instituciones quienes hacemos trabajo académico. Y es importante también volver a resaltar los reglamentos que tiene la institución, el reglamento para desarrollar la tesis, la plantilla oficial de presentación y formato, cuando ya estamos listos para la sustentación. Hasta aquí hemos visto estas etapas que nos ha ayudado a completar con el plan de tesis y con la tesis. Desde mi punto de vista, sugerimos, basado en experiencia, sobre todo con los colegas que están presentes en esta reunión, que todo este insumo debería aterrizarse en un artículo científico. Hemos incorporado cuál debería ser el camino adecuado para alcanzar un artículo científico y aquí vamos hacia el lado de las revistas de publicación. Como definición, una revista científica es una publicación periódica especializada que difunde artículos originales de investigación, revisiones teóricas, estudios de caso o comunicaciones breves, las cuales han sido evaluados por pares, los expertos que encontramos bajo la nube. Quienes cumplen este rol, aquellos que están involucrados permanentemente en esa línea de investigación. Desde mi experiencia, hemos logrado publicar hasta el momento ya 8 artículos y de los 8 todos están orientados a inteligencia artificial. Nos han invitado a participar ya editoras para cumplir con el rol de revisores. Nos alcanzan un formato en función de la estructura que ellos tienen para, para poder especificar qué tienen que mejorar. No tanto desde mi punto de vista es que cumple o no cumple, sino va por el lado de mejora. El propósito es divulgar el conocimiento científico, mejorar las propuestas que ya se están desarrollando, que están en giro, contribuir al avance de las disciplinas académicas. Las características principales a este nivel vamos a resaltar la publicación e investigación original con rigor metodológico, cuenta con un comité editorial, revisores expertos, utiliza normas de citación, APA, IEEE, Vancouver, entre otras. Tiene un periodo definido, puede ser trimestral, semestral, anual, dependiendo mucho cuál es la editorial. Puede ser indexada con las características de acceso abierto o restringido. Eso lo define el autor. Hacia el lado de la editorial también. Desde mi punto de vista, nosotros promovemos una investigación open source. No tiene sentido hacer pagos muy altos para poder disponer de esa información. En la medida que se puede, deberían ser de acceso libre. Algunos buscadores que vamos a encontrar a este nivel está Scopus, que es lo que más trabajamos, Web of Science, para ver y algunos preguntaban, ¿y de dónde extraigo los artículos que están a nivel de Q1, Q2? Para eso nos va a ayudar Simago Journal, para ver el ranking, cuáles son las editoriales y qué países están ocupando los primeros lugares a nivel de investigación. Y vamos a poder contrastar con nuestro país, en qué número estamos. Por ahí
La última información que revisé, estamos en el puesto 66. Si le queremos poner una valoración, pues no estamos bien, tampoco mal, pero hay que mejorar. Los recursos que se utiliza a este nivel va a estar hacia el lado de la estructura en función de cada editorial. Cada editorial tiene su propia estructura. La IEEE tiene una estructura en dos columnas. Por ahí Growing tiene una estructura, ya no usamos columnas, sino ya directo en párrafos. Probablemente otras editoriales tienen su propia estructura, que son formas de presentación. A partir de aquí ya podríamos tener la posibilidad de decir que nuestra investigación y a nivel de artículo, a dónde va a llegar, ¿no? Y aquí habíamos hecho un comentario inicial. Si estoy pensando publicar a una editorial que está a nivel de Q1, tengo que tener claro que la cantidad de información que se debe revisar a nivel de antecedentes supera el 60, más de 60 artículos que tienen que tener el nivel de Q1. El esfuerzo está en traducir. Creo que ese punto ya lo podemos superar. Tenemos varias herramientas que nos ayudan a su traducción. Hay que analizar, hay que volver a revisar la cantidad de veces, ¿no? De repente por ahí nos puede ayudar el IA a fin de determinar la matriz de operacionalización. El mismo criterio se aplica cuando estamos tratando de llegar a un Q2, Q3. Nosotros vamos desde lo más pequeño. Primero, un simposio por el tema de costo. Si hablamos de costo, un simposio tiene un costo de entre 300 a 500 dólares. Ya cuando buscamos poder indexar a nivel Q4, pues estamos hablando de 700, 800 dólares. A nivel de Q3 esto va subiendo. Un Q1 está en un monto de 2.000 a 5.000 dólares. De repente en algunos casos, dependiendo de la editorial, podría ser un monto mayor. Si esto está financiado por la institución, por la universidad, es fácil, pero a veces cuando hacemos investigación, sobre todo a este lado, a nivel de Estado, y a nuestros estudiantes que han desarrollado esta actividad, ellos mismos tienen que cubrir inicialmente. El Estado todavía como que poco a poco recién está ingresando al tema de investigación, pero quienes tienen que promover y es transversal, son todas las universidades. Y como definición, para un artículo vamos a tener que es un documento escrito que presenta de manera sistémica, clara y objetiva los resultados de una investigación original. Su finalidad es comunicar hallazgos a la comunidad académica, permitiendo la verificación, discusión y el avance del conocimiento. Las características principales, la redacción formal y precisa, el uso del lenguaje técnico y científico, basado en evidencias y datos verificables, estructura común, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Todo esto ha sido extraído, resumido, según lo que hemos compartido, de una tesis. Ahora, podríamos también señalar a este nivel aquellos ya que estamos inmersos y permanentemente desarrollando investigación. Nosotros lo trabajamos directo al artículo científico. Los chicos que comparten conmigo, los que están ya a nivel de noveno, décimo, ya tienen la posibilidad de ir directo a desarrollar el artículo. Hay algunas experiencias que hemos tenido, que algunos ya están en la segunda versión o la segunda publicación. Ha sido realmente placentero haber compartido con ustedes información y el trabajo diario que desarrollamos en el tema de investigación. Los invito a que puedan registrarse en la plataforma y vamos a ver ya de forma detallada cada uno de estos capítulos. Ahí están los talleres de cada fase, cuáles son los recursos, los vamos a poder guiar. Las sesiones son personalizadas. La idea es llevarlos de la mano desde el plan de tesis al desarrollo de tu tesis
y finalmente a proponer un artículo. Hay muchas de las instituciones que en la actualidad, cuando se logra publicar y documentando, porque sí o sí hay que documentar, ya podríamos tener el escenario de obtener el título, el grado de maestría y el grado de doctor. Los invito a ustedes a que puedan escuchar ahora a nuestra especialista, a la ingeniera quien está presente en la sesión, a que nos comuniquen cuáles son las etapas, los procesos que deben seguir ustedes para tener estos beneficios. Muchas gracias.